Vamos a la carta de Santiago y el pasaje que tenemos hoy es capítulo 3, versículo 13 y vamos a ir hasta el capítulo 4, versículo 10. Así que tenemos 15 versículos para hoy. Santiago, capítulo 3, versículo 13, dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pues como veis, el pasaje está bastante cargado en esta mañana de cosas. Hay dos grandes temas, dos grandes bloques. En los primeros versículos nos hablan acerca de la sabiduría. ¿Cuál es la verdadera sabiduría que viene de lo alto? Y eso es lo que vamos a dedicar los primeros minutos de esta predicación. Quiero que durante un momento penséis, si vosotros tuvierais que buscar a alguien sabio, porque tenéis una dificultad importante en vuestra vida y necesitáis buscar a alguien sabio que os pudiese aconsejar, ¿a quién recurriríais? No quiero que me contestéis nadie, no quiero que nadie me conteste, ¿vale? Solamente que lo penséis, que me digáis: yo conozco a alguien suficientemente sabio a quien yo recurriría si tengo algún problema, le pediría consejo a esta persona, a esta otra, no conozco quizás a nadie de quien me pueda fiar, soy yo la persona más sabia que conozco, no hay nadie sabio, no sé, cada uno puede tener una idea, pero es interesante cuando uno piensa que a veces tenemos conceptos de la sabiduría muy equivocados. Muchas veces pensamos que la sabiduría es simplemente alguien que tiene mucho conocimiento de muchas cosas. Alguien que ha estudiado muchísimo, que tiene 10 carreras, 4 másters, 26 posgrados, y etcétera, etcétera. Todo un montón de títulos. Tiene una pared llena de títulos en su casa que no le cabe nada más que los títulos que tiene. Eso no es la sabiduría. Por lo menos no la sabiduría de Dios. Dice el primer versículo, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago empieza con una pregunta. En la congregación, en medio de la congregación, ¿hay alguien entendido entre vosotros? ¿Hay alguien que sea sabio? ¿Hay alguno sabio? Y dice, pues si hay alguno, que lo muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo consiste en ponerse por encima de los demás. La sabiduría que viene de Dios sigue el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es un carácter de servicio. Es un carácter de mansedumbre. Es un carácter de humildad. Por lo tanto, es contrario a la corriente del mundo. Si alguna vez habéis visto
en una de estas noches que os aburrís mucho, y después voy a ver un debate televisivo que van a salir ahí una gente que sabe muchísimo, realmente lo que hacen es gritarse unos a otros, muchas veces, e intentar hacer quedar mal a los otros para poder quedar él como el más listo de todos. No sé si os suena a vosotros, a lo mejor a algunos les pasa, son demasiado mayores o algunos son demasiado jóvenes para entender qué es un zasca. Un zasca. Un zasca es esa idea de te he dado un corte total, te he dejado por los suelos y yo he quedado como muy listo. Porque te he humillado, he tenido un argumento mucho mejor que tu argumento y te he dejado en ridículo. Y por tanto yo quedo como mucho más sabio porque te he dejado mal. A veces, incluso en la iglesia, podemos tener la tentación de ser así. De decir, yo soy la persona que más sabe porque yo he estudiado en tal seminario, porque yo he hecho un cursillo de tal, yo he hecho no sé qué. Y entonces la gente se dedica a intentar destacar, a intentar ponerse por encima para que todo el mundo le admire. Busca la admiración. Eso es algo egoísta. Y tiene que ver con lo que dice el versículo 14. ¿Qué es lo que tenemos que evitar a la hora de ver la sabiduría? Una sabiduría que se basa en celos amargos, y cuando digo celos, incluye la envidia, todo lo que tiene que ver con la envidia, la contención que tiene que ver con el enfrentamiento, el buscar la pelea constante, el querer ponerse por encima de los demás, aplastando a los demás. Eso es un signo de que nuestra sabiduría vendría del mundo, no de Dios. Y además es una sabiduría que se jacta, es una sabiduría que si tú la quieres poner por encima, lo que estás haciendo es mentir contra la verdad. Porque la verdad está solamente en Dios. La verdad solamente está en Jesús. Recordamos nuestro versículo lema que tenemos ahí. Jesús es el camino, es la verdad y la vida también, pero en este caso la verdad. Jesús es la verdad. Entonces Jesús lo que nos enseña, no solamente con sus palabras, sino con sus hechos, es cómo debemos comportarnos. Y la verdad está en Él. Y si nosotros nos comportamos de una manera diferente, estamos confrontando la verdad y por lo tanto viviendo una mentira. Y Santiago es bastante duro con esa sabiduría que viene del mundo. ¿Recordáis los versículos anteriores cuando hablamos de la lengua? Cómo hablaba de la lengua y era, vamos, daba miedo. Cuando hablaba que era un mundo de maldad, que contaminaba todo el cuerpo, que inflamaba la rueda de la creación, que está inflamada por el infierno, todas esas cosas que decía de la lengua, porque realmente la lengua es así de peligrosa. Ahora, fijaos lo que dice en el versículo 15 de la sabiduría que no viene de Dios. Dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cuando nosotros queremos ponernos por encima de los demás, no solamente cuando lo hacemos nosotros a nosotros mismos, sino a otras personas. Si nosotros queremos poner a nuestro sabio, el que a nosotros nuestro favorito, le queremos poner por encima de los demás, y lo que nos lleva es esto, a envidias, a peleas, a decir, no, el mío es mejor, no, el mío, mi sabio es mejor, el que yo sigo, porque yo sigo a este sabio, que este es mucho mejor. ¿Cuántas peleas he visto en la iglesia? Porque yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Esto se repite constantemente en la iglesia, desde el principio. Pues a veces yo soy de MacArthur, yo soy de no sé quién, yo soy del otro, yo soy de David, el mejor. En fin, hay muchos, hay muchas personas. Pero sí que es verdad que a veces estamos incluso dispuestos a pelear, no por nuestra propia sabiduría, sino por la supuesta sabiduría de otros. Y eso lo que indica es nuestra propia necedad. Porque estamos hablando y comportándonos de una forma que no es como Dios quiere que nos comportemos. No es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es muy diferente. ¿Recordáis 1 Corintios 13, cuando habla del amor? Y lo diferente que es el amor desde el punto de vista de Dios al amor desde el punto de vista del mundo. La gente piensa en el amor y piensa, pues eso, en estar enamorado,
piensa en el sexo, piensa en simplemente las mariposas en el estómago o simplemente el cariño familiar que puedes tener por alguien y no va mucho más allá. Sin embargo, cuando habla Pablo acerca del amor de Dios, habla de un amor sufrido, de un amor que hace el bien, de un amor que nunca se jacta, que no se pone por encima de los demás, sino que está sirviendo. Y habla de toda una serie de características que tiene el verdadero amor. A la sabiduría le ocurre lo mismo, porque cuando la sabiduría viene de lo alto, es que procede de Dios. Y esto es muy importante. Entonces tiene que ver con el carácter de Dios. La sabiduría, como he dicho al principio, no tiene que ver con una acumulación de conocimientos de por sí. Hay conocimiento en la sabiduría, por supuesto, pero no es ese tipo de conocimiento. El sabio es el que sabe vivir. Es así de sencillo. Una persona sabia es el que sabe vivir. ¿Cómo? Aplicando los conceptos, las ideas, la manera de ser de Dios. Por eso solamente lo puede hacer un creyente. Solamente un verdadero creyente puede ser verdaderamente sabio. No hay sabiduría en el mundo. Y puede ser en alguien un cerebrito, perfectamente. Puede ser la persona más inteligente con el coeficiente intelectual más alto y eso no le capacita para tener sabiduría. La sabiduría, que es de lo alto, dice el versículo 17, es primeramente pura. Una sabiduría pura. ¿Por qué es pura? Porque viene de Dios. Es de lo alto. Lo alto se refiere al Señor. Es pura, no tiene mancha, está limpia. Es después pacífica. Y esto sí que... Lo de pura, dices, bueno, pues puede ser pura. Pero lo de pacífica ya choca con el concepto que tenemos, porque nosotros siempre queremos confrontar, comparar y superar. Ese es nuestro propósito como seres humanos, hacer eso todo el tiempo. Sin embargo, lo que viene de lo alto es pacífico, no busca el enfrentamiento, no busca la pelea. Y vamos a ver que esta sabiduría después tiene que ver también con cómo aceptamos o no la amistad con el mundo. Pero esta sabiduría es pacífica, es amable. Y es que yo pienso en esto y digo, qué poco se ve esto entre los sabios, entre los supuestos sabios. Pero esto se ve, y yo lo he visto en la iglesia. Lo he visto. Y a veces no son las personas que tienen más estudios, son las personas que han aprendido a vivir con el Señor, que el Señor ha moldeado sus vidas durante mucho tiempo. A veces por eso es que lo natural, quizás, es que las personas más sabias sean las personas más mayores. No porque tengan más años, sino porque han vivido más, han experimentado más al Señor. Cuanto más tiempo eres creyente, cuanto más tiempo el Señor te va moldeando, puliendo, retocando, cambiando tus fallos, te vuelves más sabio porque aprendes a vivir conforme a lo que el Señor te hace. Siempre y cuando tú estés puesto o puesta en sus manos. Porque una persona puede ser creyente desde hace muchos años y puede ser un creyente que va a trancas y barrancas porque va coqueteando con el mundo una y otra vez y al final no avanza como debería avanzar. Pero lo ideal es que una persona que tuviera muchos años en el Señor, bien aprovechados, fuera una persona bastante sabia, porque ha experimentado en su propio ser la pureza del Señor, se ha manifestado de forma pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Es difícil pensar en la sabiduría como algo lleno de misericordia cuando tenemos el punto de vista del mundo. Pero así es. El Señor es la sabiduría. De Dios podemos decir muchas cosas. De Dios podemos decir, Dios es amor, porque lo es. Pero la sabiduría también es de Dios. Es una parte de su carácter principal. Y en la sabiduría de Dios se derrama la misericordia sobre nosotros. Da buenos frutos. Y además es algo
que no tiene incertidumbre. Cuando te encuentras con un sabio del mundo, nunca sabes por dónde puede salir. A lo mejor hoy está más amable, hoy está menos amable. A lo mejor hoy está gruñón o menos gruñón. Pero cuando sabes lo que viene del Señor, sabes que eso es que no se mueve. Es fijo. Y tú no tienes dudas y no tienes incertidumbre de decir, hoy la sabiduría de Dios hoy me vendrá bien o me vendrá mal. Hoy la sabiduría de Dios será buena para mí o no será buena para mí. No, siempre es buena para ti. Siempre es buena para nosotros. Y la sabiduría del Señor, por último, no es hipócrita. Y nosotros somos hipócritas por naturaleza. Siempre queremos aparentar algo que no somos. Siempre queremos aparentar más. Es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro antiguo ser. Algo que el Señor va corrigiendo en nuestro camino de santificación. Pero algo que tendemos a ello y por lo que tenemos que luchar. Por eso tenemos que buscar la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría viene de Dios. Y lo vuelvo a repetir, y lo estoy repitiendo muchas veces, pero es que viene de Dios. Todo lo bueno procede de Dios. Todo lo que vale la pena procede de Dios. Y por tanto, para tenerlo, para vivirlo, tenemos que buscar a Dios. Esto es principal, fundamental. Tú no puedes pretender tener la sabiduría de Dios si tú no pasas tiempo con Dios. Yo no puedo pretender ser un sabio según la sabiduría de Dios si yo no conozco la Biblia. Si yo no tengo un tiempo de meditación con el Señor. Si yo no paso tiempo orando al Señor. Si yo no hago nada de eso, ¿cómo voy a tener sabiduría de lo alto? Tendré como mucho sabiduría del mundo, pero no la sabiduría que de verdad perdura. ¿Y sabéis qué? La sabiduría del mundo no va a permanecer. Cuando el Señor venga y todo esté en el estado perfecto que el Señor tiene preparado para nosotros, esa sabiduría del mundo no tendrá lugar. Pero la sabiduría de Dios sí. Eso perdura, como todas las cosas que vienen de Dios. ¿Qué tenemos que buscar en nuestra vida? Lo que viene del Señor. Y como dice el versículo 18, el fruto de justicia se siembra, ¿cómo? En guerra, en pleitos, en peleas, en envidias, en celos. No, ninguna de esas. Se siembra en paz. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuánta gente en el mundo anhela justicia? Dice, en este mundo no hay justicia. ¿Y sabes cómo hacemos la justicia? La imponemos con la guerra. Este país es injusto. Lo ataco. ¿Se siembra justicia con eso? No. No. Solamente conseguiremos fruto de justicia sembrando en paz para aquellos que hacen la paz. Lo que viene de Dios, una vez más. Lo que viene de Dios es paz. Lo que viene de los hombres es guerra. Y a veces nosotros queremos imponer nuestras ideas a otras personas a través de la guerra, a través de la contienda. Puede ser hablo a nivel de países o hablo a nivel de personas. A veces como personas nos queremos imponer a los demás y queremos decir, mira, caiga quien caiga, voy a hacer lo que yo quiera. Y eso es guerra también. Quiero que recordéis un momento en el contexto en el que Santiago está escribiendo esta epístola. Santiago está escribiendo entre los años 40-50 del primer siglo y estamos en un tiempo de revueltas. Los celotes están en su apogeo. Hay atentados terroristas, podríamos llamar, contra los romanos casi cada día. Revueltas casi cada día. Unos intentando matar a los romanos intentando matar a los otros para mantener el orden, los otros que vienen los samaritanos y también atacan a los judíos porque ya que aprovechamos y ya los zurramos. Y así, este es el ambiente que está viviendo Santiago.
Y Santiago tiene que decir a esas personas, muchos de los cuales luego aparecen en la congregación, dicen, cuidado, el fruto de justicia se siembra en paz. Y estamos aquí todos locos. Hemos enloquecido. Y lo podía decir Santiago en ese momento y lo podemos decir hoy en día nosotros. Nuestro mundo ha enloquecido. Y estamos continuamente en peleas y en disputas. Y eso nos va a llevar a la siguiente parte. Pero antes de terminar esta primera parte acerca de la sabiduría, tú puedes decir, pues entonces yo no tengo sabiduría. Después de ver cómo es la sabiduría de Dios y cómo es la sabiduría de los hombres, puedes decir, pues entonces yo no tengo sabiduría. Y volvemos al principio de la carta. ¿Qué decía Santiago en el capítulo 1, en el versículo 5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fijaos que no está diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, y a lo mejor, si a Dios le apetece ese día, te da sabiduría. Y si no, pues no. Dice que Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Pero para eso hay que pedirla. Y pedirla significa pasar tiempo con el Señor. Por eso, volvemos a lo de antes. Si yo quiero algo del Señor, si yo quiero que el Señor derrame de su gracia sobre mí, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi iglesia, sobre mi país, si yo quiero todo eso, ¿qué tengo que hacer? Ponerme en la presencia del Señor y pedírselo. Y como veréis, esto está muy conectado con lo que viene a continuación. Capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Vosotros que estáis ahí peleándoos fuera de aquí, de la iglesia. Vosotros que salís fuera y os pegáis, y os matáis, y os odiáis. ¿Qué está pasando? Vosotros que de fuera venís aquí dentro, y aquí también hay peleas. Y aquí también hay pleitos. Aquí también hay contiendas. Aquí también hay lucha. ¿De dónde viene eso? ¿De Dios? No. Viene de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Es decir, nuestra antigua naturaleza, nuestra forma, nuestro pecado en nosotros. Es lo que nos hace, lo que nos sale de adentro cuando se nos aprietan las tuercas. Y así somos todos. Eso quiero que lo tengáis claro. Somos todos así. Todos tenemos esa maldad dentro de nosotros porque todos somos pecadores. La diferencia entre un pecador y otro, entre un pecador y un pecador que está en las manos de Cristo, es que nosotros somos pecadores arrepentidos. Que estamos pidiendo la ayuda de Dios, primero, que ya nos ha perdonado, que ya nos ha santificado, pero que nos lleva a un camino de santificación que nos tiene que trabajar y cambiar poco a poco. Y que va puliendo y puliendo y nos ayuda a resistir, pero ese impulso siempre está ahí y estará allí hasta el final de nuestra vida o hasta que el Señor venga. Y siempre tendremos esa lucha es constante. Y pensad que si hombres tan cercanos al Señor como el mismo Pablo tenía esa lucha y luchaba y podía decir y hago lo que no quiero y lo que quiero no hago, precisamente porque tenía esa lucha la tenemos todos, pero tenemos que buscar la ayuda y el apoyo de Dios constantemente, porque si no nos encontramos aquí, en el versículo 2, codiciáis, y no, fijaos que esto es un sin vivir, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Fijaos lo que significan estas dos cosas primeras. Primero, yo deseo lo que tiene el otro. Deseo, lo codicio, deseo lo que tiene el otro, pero no lo tengo. Lo deseo y no lo tengo. Frustración.
frustración tremenda. Más todavía, matáis y ardéis de envidia. Y eso aquí incluso literalmente estaba ocurriendo. Que mataban y ardían de envidia y no alcanzaban lo que querían tampoco. Y no podéis alcanzar. Ellos querían, vamos a matar a los romanos y así nos libramos de ellos. Pues no se libraban de ellos. Pero eso también, en un sentido simbólico, dentro de la Iglesia, también matamos. Cuando yo odio a mi hermano, lo estoy matando en mi corazón. Y a veces tenemos esa debilidad de sentir odio por otra persona, incluso por hermanos. A veces nos enfadamos tanto, perdemos tanto el control, apartamos al Señor de nuestro pensamiento y nos volvemos agresivos, y nos volvemos violentos, y nos volvemos envidiosos. Hace muchísimo daño la envidia en la Iglesia. No tenemos que envidiarnos unos a otros. Tenemos que apoyarnos unos a otros, servirnos unos a otros, no envidiarnos, no codiciar lo que tienen los demás, no odiar, no pelearse. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago siempre es muy duro. Una cosa que a mí me llama mucho la atención de la carta es la dureza de Santiago. Pero la dureza de Santiago se queda corta con la dureza que tendría con nosotros el mismo Señor. Porque si nos enfrentamos no a Santiago, sino a la santidad perfecta de Dios, que, vamos, el Señor nos podría decir mucho más que Santiago. Podría ser mucho más duro con nosotros que Santiago. Pero Santiago no es duro para machacarnos. Es duro para que despertemos, para que espabilemos, para que digamos, ¡hey! ¿Estoy perdiendo mi tiempo con el Señor? ¿Estoy aquí en la iglesia por llenar un asiento? ¿Estoy aquí porque quiero más del Señor? ¿O porque quiero fortalecerme en el Señor? ¿O porque quiero adquirir la sabiduría que viene del Señor? ¿O porque quiero más de Él, porque le necesito? Eso es lo que tiene que ser en nosotros. Pero no buscar las cosas del mundo. Una vez más, siempre buscamos las cosas del mundo cuando nosotros nos olvidamos del Señor. Cuando de repente empezamos a flaquear en nuestro tiempo devocional con el Señor. De repente ya no nos preparamos cada día para lo que ha de venir. Y somos tan olvidadizos que terminamos en una espiral de celos, de envidia, de peleas, de contiendas, de odio. Así podemos terminar en cuanto nos descuidamos. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cuánta gente es egoísta? A veces, un ejemplo muy sencillo es ver las oraciones de los niños. Para los que no sabéis, soy profesor de religión evangélica en un colegio en Madrid, y a veces pues oyes a los niños orar y las oraciones son cosas muy, muy egoístas. Pues Señor, ayúdame a que apruebe el examen. Señor, ayúdame a que mi equipo de fútbol gane. Señor, ayúdame a que mis padres me compren por fin la consola que yo quería y no me están comprando. A veces son así, pero es que nosotros somos así. Con los niños se ve muy rápido, muy fácil, porque no tienen todas esas máscaras de aparentar ser buenos. Simplemente dicen lo que piensan. Nosotros nos ponemos mucho maquillaje, nos ponemos la cara bonita, pero luego pensamos lo mismo. Sigo queriendo lo mío. Lo mío. Y si yo pido lo mío, pido egoístamente, pido para mí, pido pensando en mí, mi pensamiento soy yo, estoy pidiendo mal. No recibo porque pido mal. Y no estoy hablando de recibir dinero, estoy hablando de recibir la bendición del Señor.
¿cómo el Señor nos va a bendecir? ¿Cómo nos va a dar lo que pedimos si lo que pedimos es egoísta? Como contraste, fijaos lo que dice Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo no sé cómo pedir. Fijaos lo que dice aquí Pablo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros no sabemos cómo orar al Señor, el Espíritu Santo sí sabe y clama por nosotros. El Señor nos ayuda cuando estamos en su voluntad. ¿Veis la diferencia entre orar egoístamente y orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar de forma desinteresada. ¿Cómo? Siguiendo esa sabiduría del Señor de la que hemos hablado, que nos cuenta qué es lo que tenemos que buscar. Que tenemos que buscar al Señor, que tenemos que buscar la paz, que tenemos que buscar lo puro, lo bueno, lo amable, lo benigno, la misericordia, los buenos frutos. Cuando pedimos, a veces pedimos, nos centramos mucho en nosotros y como mucho en los nuestros. Yo pido por mí, por mi familia. O como diría un niño, por mí y por todos mis compañeros. Pero no debe ser así. Tenemos que ser más desinteresados. Pedir por los demás. Pedir por el que sufre. Pedir por el que lo está necesitando, el que necesita del Señor urgentemente. ¿Y sabéis quién necesita urgentemente del Señor? Todos los que están ahí fuera. Y también nosotros que estamos aquí dentro. Lo necesitamos urgentemente. ¿Y queríais que Santiago fuera duro? Pues vamos a ir un poco más allá. 4:4. Oh almas adúlteras, sois adúlteros espiritualmente. Somos adúlteros espiritualmente. ¿Por qué? Porque pedimos las cosas del mundo, porque amamos las cosas del mundo, porque nos gustan las cosas del mundo, porque nos atraen las cosas del mundo, porque todo lo que no viene de Dios es lo que nos llama. Y yo quiero lo que el mundo quiere. Y yo quiero ser como la gente del mundo. Y yo anhelo la sabiduría del mundo. Y yo anhelo los bienes del mundo. Y yo busco todas esas cosas. Y entonces Santiago te dice, pues entonces eres un adúltero espiritual. Porque tú deberías ser la esposa de Cristo. Y te vas con el mundo. Tú deberías estar unida íntimamente al Señor. Y te vas con el mundo. Eso es adulterio espiritual. La amistad con el mundo es incompatible. Incompatible con Dios. ¿Cuántas y cuántas veces hemos intentado en nuestro corazón cuadrar el círculo? Y decir, no, yo puedo hacer las dos cosas. Yo puedo llevarme bien con el mundo y llevarme bien con Dios. Si yo cedo un poco por aquí y cedo un poco por allá y al final lo cuadro y puedo. Y dice la Biblia, no. Mentira. No se puede ser amigo del mundo y estar con Dios. O eres de un bando o eres del otro. No hay medias tintas. Aquí no hay gris. Aquí es blanco o negro. O con el Señor o sin Él. Y a veces el Señor nos tiene que poner en esa disyuntiva. Dice, elige. Y es importante llegar a estos puntos de vez en cuando en nuestra vida, en el que tenemos tanto todo borroso, que lo vamos todo pintando de gris. Y todo es bueno, más o menos está bien, más o menos lo puedo llevar, más o menos esto, pero llega un momento en el que el Señor te confronta y dice, cuidado, ¿qué estás haciendo? ¿Será que estás amando al mundo más que a mí? ¿Estás amando más al mundo que al Señor? ¿Te atrae más las cosas del mundo que las cosas de Dios? Ahí hay un problema.
porque todavía se puede ser más fuerte. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pensad un momento qué significa ser enemigo de Dios. Enemigo, o sea, no neutral, enemigo de Dios. Yo no querría tener a Dios como mi enemigo. Pero encima es que sería yo el que me pondría en su contra, no él en la mía. Soy yo el que le abandona, soy yo el que le deja, soy yo el que traiciona. No seamos adúlteros espiritualmente. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Esto está puesto aquí como un recordatorio de no te desvíes. Te estás desviando, vuelve. No te desvíes del camino que el Señor te ha marcado. Porque como dice el versículo 5, el Señor nos anhela celosamente. El Señor nos anhela. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No está escrito porque sí. Está escrito para que sepamos que el Señor quiere estar con nosotros, quiere tener esa relación, pero tiene que ser una relación exclusiva, solo con Él. Solo con Él, no con Él y con el mundo. No es una relación múltiple, sino una relación con nuestro Dios, con nuestro Creador, a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. Fijaos hasta qué punto está cerca. Está en nosotros. Y entonces, en vez de buscar lo que tenemos en nosotros, que el Señor ha puesto, nos ponemos a buscar por fuera. Nos ponemos a olvidar lo que tenemos aquí y decir, bueno, pero esto me apetece, esto me gusta, esto lo quiero, esto es mío, yo, sí, para mí, eso, todo el tiempo, lo mismo. Esa cantidad de ideas que nos inundan y que nos apartan del Señor. Y entonces entra en juego algo muy importante. Santiago nos ha regañado, vamos a decirlo así. Hemos recibido una reprimenda muy fuerte, nos ha echado una bronca tremenda. Estamos ahora que podemos hacer dos cosas. O yo me enfado y me enaltezco, me pongo por decir, no, a mí no me digas tú, o me humillo y me rebajo. Cuando alguien te regaña de una forma, solo tienes esas dos posibilidades. O me crezco y me enfrento con el que me está regañando y le digo, ¿tú a mí no me regañas? O me humillo y digo, tienes razón, perdóname. Esta es la que nos está poniendo aquí Santiago. Y ahora dice en el versículo 6 que el Señor da mayor gracia. Por esto, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí la clave va a estar en la humildad. La clave para recibir la sabiduría de Dios, la clave para resistir la atracción del mundo, la amistad con el mundo, la clave va a estar solamente en esto, en si voy a ser un soberbio o me voy a humillar. A los soberbios Dios los resiste y no quiere decir que es que simplemente aguante, sino que se enfrenta con ellos. Resistencia en el sentido de combatir. Dios se enfrenta a los soberbios, pero a los humildes les da gracia, les da lo que no se merecen. Pero hay que humillarse. Por eso, dice el versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay una cosa que tiene el amor al mundo, a las cosas del mundo, y es que tiene que ver con algo diabólico. Es algo diabólico, en el fondo. El diablo está detrás de todo esto. De todo el sistema del mundo,
de lo que llamamos del mundo, eso que no tiene nada que ver con Dios, eso que busca satisfacernos, es algo que en definitiva proviene del diablo. Y no es algo que queramos, creo yo, ninguno, tener al diablo cerca. Y hay gente que dice, bueno, pues yo reprendo a Satanás y te echo de aquí, no sé qué. El Señor no está diciendo que hagamos eso. Lo que la Biblia nos enseña no es que vayamos nosotros a reprender a Satanás. Nosotros no reprendemos a Satanás. El Señor reprende a Satanás. El Señor. Y si nosotros reprendemos a Satanás, estamos poniéndonos en el lugar del Señor. Y por eso no tenemos que hacerlo. El Señor reprende a Satanás. ¿Y entonces nosotros qué hacemos? Lo que dice es, pues someteos a Dios. Es decir, yo estoy bajo el dominio de Dios y me acojo a su soberanía. Y yo me pongo bajo su ala y digo, Señor, guárdame. Señor, me entrego a ti. Señor, te obedezco. Señor, tú eres lo mío. Tú eres mi porción. Entonces, en primer lugar, someternos a Dios. Voy a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Resistid. Aguantad. Aguantad como con la fuerza del Señor. Agarrándose. Cuando tengáis esa tentación que viene del diablo, de ir al mundo, yo me agarro a la palabra del Señor con todas mis fuerzas y resisto como puedo. Y entonces, ¿qué pasará? Que el diablo huirá de vosotros. Yo no le expulso. Yo no tengo ese poder. Dios tiene ese poder. Pero para yo para yo tener el beneficio de lo que el Señor hace, tengo que agarrarme a Él. Lo que tenemos que buscar es agarrarnos al Señor con todas nuestras fuerzas, como si fuéramos un náufrago que de repente alguien le ofrece un remo y dice, agárrate del remo, y te agarras con todas tus fuerzas porque sabes que si te sueltas te vas a morir, te vas a ahogar, pues te agarras con todas tus fuerzas. El Señor es nuestro remo, el Señor es nuestra salvación, el Señor es nuestra fortaleza. ¿Os dais cuenta de lo que significa todo eso? Son palabras que decimos muy rápido, pero que significan algo muy profundo. El Señor es nuestra fortaleza, quiere decir que yo no soy fuerte, que el que es fuerte es Dios, y que yo simplemente me agarro a Él para que Él sea fuerte y me agarre a mí y me sostenga. Porque yo no puedo, el Señor puede. Entonces, tenemos que estar sometidos al Señor. Y esta es una palabra que al mundo no le gusta. Someterse, no. Yo no me someto. Yo soy independiente. Yo soy fuerte. Yo valgo por mí mismo. Yo no necesito ayuda. Pues eso es mentira, 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 mentira. Todos nosotros estamos en debilidad. Todos nosotros necesitamos del Señor. Todos y cada uno de nosotros lo necesitamos. Versículo 8. Ya vamos terminando. Acercaos a Dios. Mira qué fácil. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuántas veces hemos sentido en nuestro corazón qué lejos está Dios? Es que me han pasado tantas cosas que yo pienso que Dios está tan lejos. Parece que Dios me ha abandonado, parece que Dios me ha dejado. Eso no es lo que dice su palabra. A veces nuestros sentimientos son engañosos. No os fiéis de los sentimientos, sino de la palabra de Dios, que dice que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Al que llama, se le abrirá. Así de sencillo. Si yo voy en busca de Dios, Dios no me va a rechazar. Este es un llamamiento para los que no son creyentes, pero también para los que somos creyentes, que tantas veces lo olvidamos. Tantas veces vamos con el día a día tan agobiados, tan
entretenidos, tan despistados, que nos olvidamos que tenemos que acercarnos a Dios y estar cerca de Él. Y cuando estamos cerca de Él, le decimos, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me encanta estar cerca de Dios. Y un día después ya me he olvidado otra vez. Y cuando vuelvo otra vez, ¡qué alegría, qué alegría! Y no queremos esa alegría para siempre. ¿Por qué somos tan bobos? Pues es, una vez más, el pecado en nosotros que lucha. Pero nosotros tenemos que insistir e insistir y buscar eso que el Señor nos da. Sigue diciendo el versículo 8, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo nos podemos limpiar y purificar? Poniendo nuestros pecados en la cruz de Cristo. Solamente pidiendo perdón. Señor, hoy he pecado otra vez. Perdóname. Lo siento. Ayúdame a no pecar más. Cámbiame, hazme como Jesús. No tenemos que ser personas de doble ánimo, que un día están aquí arriba y otro día están aquí abajo. Pero somos así muchas veces. Tenemos doble ánimo. Pues no, purificad vuestros corazones. Poneos delante de la luz del Señor. Leed su palabra cada día. Orad cada día. Pasad tiempo con el Señor cada día. Confesad vuestros pecados al Señor cada día. Entregaos al Señor cada día. Pedidle que os guíe cada día. Porque lo necesitamos. Y termina con dos versículos que parecen chocantes, sobre todo el 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué quiere decirnos aquí Santiago? Está hablando de nuestra humillación. Que nos tenemos que humillar delante del Señor. Esa risa, ese gozo, está hablando de una risa y un gozo que vienen del mundo. Quitad eso un momento. Quitadlo. Es como cuando en el Antiguo Testamento, cuando la gente se tenía que humillar delante de Dios, rasgaba sus vestiduras y se echaba ceniza sobre sus cabezas y se ponían ropas ásperas para simbolizar lo que estaba ocurriendo en su corazón. Era un reflejo exterior de lo que estaba pasando en su interior, que se humillaban, que se arrepentían de corazón, que era algo profundo. Así tenemos que ponernos nosotros primero. Es el primer paso. Humillarnos delante del Señor. Nos lo explica en el versículo 10. Humillaos delante del Señor y ¿qué ocurrirá? Y Él os exaltará. Y una vez más es importante ver quién es el protagonista aquí. Nosotros nos humillamos delante del Señor y no nos exaltamos a nosotros mismos. El Señor nos exaltará. El Señor nos exaltará. Una idea parecida podemos verla en Mateo capítulo 23. Versículo 12, cuando Jesús está peleando con los escribas y los fariseos, y el Señor tiene una forma de ver las cosas muy diferente a como la ve la gente del mundo o como lo veían los religiosos de su época. Dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y esto tiene que ver precisamente con nuestra situación espiritual. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, confesamos nuestros pecados, nos ponemos bajo su mano, entonces, cuando Él se convierte en nuestro Señor y no nosotros nuestro Señor, Él nos enaltece. Pero si nosotros nos enaltecemos primero, cuando llegue el final, Él tiene que humillar. Y decir, no, arriba no, abajo. Es algo bastante llamativo. Nosotros tenemos algo
que es muy importante: el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. He dicho antes que para que nosotros tengamos la sabiduría de Dios tenemos que acercarnos a Dios. ¿Qué hizo Jesús? No lo voy a leer, pero lo conocéis. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículos del 5 al 11? Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué hizo? Bueno, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Veis la forma en la que el Señor, en Dios, actúa? Primero viene la humillación y luego la exaltación. Y nosotros vamos a hacer el mismo camino que hizo Jesús. Primero nos tenemos que humillar y luego seremos exaltados. Y esto es lo que nos tiene que dar también alegría. Nos tiene que dar gozo. No solamente es una regañina. Esto no simplemente es qué malos sois, sino mirad lo que os perdéis si no actuáis como deberíais. Mirad la gran maravilla, el gran regalo que el Señor os ha hecho. Porque nosotros no éramos nada. Y ahora somos. ¿Qué somos? Después de ser pecadores, enemigos de Dios, apartados de las promesas, hechos, lo peor de lo peor de lo peor, ¿en qué nos convierte el Señor? Y con esto termino. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fijaos qué cambio, qué maravilla. Esto es lo que el Señor hace con nosotros. Por eso tenemos que buscarle a Él. Todo está centrado en Cristo nuestro Señor. Todo está ahí para que nosotros le busquemos. ¿Qué queremos ser? ¿Sabios como el mundo? ¿O tenemos que buscar la sabiduría de Dios? ¿Tenemos que buscar humillarnos bajo el Señor? ¿O tenemos que hacer amistad con el mundo? Creo que está claro que tenemos que buscar la sabiduría de Dios y que tenemos que buscar humillarnos delante de Dios, incluso de los demás, humillarnos delante de todos, ser humildes, humildes de verdad, no simplemente yo soy humilde, sino yo actúo como una persona humilde. Yo me humillo delante del Señor y el Señor nos enaltecerá. Estaremos con Él para siempre. Reinaremos con Él por los siglos de los siglos. O sea, no os podéis imaginar el privilegio que el Señor nos ha dado. Y rascamos un poquito solamente. Vemos muy poquito con nuestros ojos. Pero lo poquito que vemos, lo poquito que rascamos, es maravilloso. No tiene comparación. No nos dejemos engañar por el diablo. No nos dejemos engañar con las cosas del mundo. No nos dejemos engañar con todas estas cosas que nos atraen, que nos buscan, que tiran de nosotros, sino que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Amémosle y busquémosle. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque a veces necesitamos ese toque de atención.
Necesitamos darnos cuenta de que a veces no miramos las cosas como tú las ves, que a veces nos perdemos y hacemos amistad con el mundo cuando no deberíamos. A veces nos dejamos llevar por los celos, por la contienda, por el odio. Señor, esto no debe ser así. Señor, ayúdanos a no ponernos en un pedestal, sino bajarnos, a buscar, Señor, lo que viene de ti. Te necesitamos, Señor. Somos pecadores débiles, pecadores arrepentidos, Señor, que necesitan de tu ayuda, que necesitan de tu fuerza, que necesitan de tu gracia, que necesitan de tu misericordia. Señor, ayúdanos y socórrenos a cada uno en nuestras circunstancias. Ayúdanos, Señor, a ver también la necesidad de los demás. Ayúdanos a proclamar esta poderosa verdad de que tú, Señor, te acercas a los que se acercan a ti. Señor, qué maravilla, qué preciosidad. Señor, queremos estar cerca de ti todo el tiempo. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a poner ese anhelo en nuestro corazón y a no quedarnos impasibles. Que esto no quede solamente en 5 minutos en nuestra mente y se nos vaya al salir de la iglesia, sino que podamos meditar sobre ello y podamos, Señor, buscarte más, amarte más, necesitarte más, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por esa exaltación que tú harás en tu momento, Señor, y que no merecemos, Señor, porque viene de pura gracia. Señor, queremos una vez más alabar y bendecir tu nombre. Bendito seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.